Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de ver cómo somos, quiénes somos. Un programa que tiene este espacio para debatir ideas, un programa que cree y defiende la diversidad. Hoy, en el último viernes de agosto, increíble que se nos fue agosto, tenemos una invitada. No vamos a hablar de educación particularmente, pero sí todo lo que rodea a la educación, sobre todo artística. Hoy hemos invitado a Gabriela Gil o Guille. Sí. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, es difícil, es de origen francés. ¿No? Es de origen francés, pero la gente se complica con algo tan simple como la vida misma, ¿no? Sí, pero ¿no? Vos lo lees y escrito es una soncera. Menos mal que Martínez Bacinacci con Z. ¿Qué deberíamos saber de Gabriela Gil? Primero que no soy de San Rafael, eso es algo que en chiste quedó instaurado entre muchas amigas, esto de, no conoce tal cuestión porque no es de acá. Sin embargo, es un lugar del que yo creo que no me iría más, ¿no? Me parece que es un lugar, no sé si, no puedo decir que es mi lugar en el mundo, pero es un lugar en el que azarosamente después del 2001 elegimos para vivir. Y hoy en día no me puedo imaginar viviendo en otro lugar, ¿no? Caretísima Ciudad tiene una particularidad, ¿no? Todos los que llegamos de afuera nos quedamos para siempre. ¿Viste? Y por ahí tenemos más pertenencia a este lugar que los propios sanrafaelinos, ¿no? Sí, no sé, el sanrafaelino es muy particular, el mendocino es muy particular. Yo soy nacida en San Nicolás y viví muy poco tiempo en San Nicolás. Hasta los 2 años, mis viejos después se fueron a Buenos Aires, a Capital Federal en ese momento. Y yo siento que soy nicoleña. O sea, de todos los lugares en los que viví, yo soy nicoleña. Y tengo 2 hijos que son sanrafaelinos. Ajá. Ay, cuando vamos a San Nicolás, pero no sabes, qué vereditas angostas, que mira la humedad en las paredes, son insoportablemente, que nosotros tenemos acequia, que no, son infumables. Más sanrafaelino que ellos creo que no hay, ¿viste? Y adoro eso, realmente, que sientan que su lugar es fantástico por diversas cosas, ¿no? No solamente por el paisaje, me parece que la pertenencia tiene que ver también, más allá del crecimiento con la familia, que por supuesto es el núcleo primero, con identificarse con cuestiones de sus pares, con el ver el mundo de una manera. Y eso me resulta interesante que lo rescaten, ¿no? Pues si no sería como sentirse intrusos en un lugar. Tiene 2 particularidades San Rafael, ¿no? Esto de Caretísima Ciudad es casi, bueno, una ironía agradable. Pero la particularidad que te hacía referencia es que muchos observadores dicen que, bueno, la visión por ahí está interrumpida por la montaña, ¿no? La gente que vive en el llano tiene una visión más amplia de la cosa. Pero además de eso, la otra particularidad del San Rafaelino, que es cuando visita otro lugar, le dice, soy de Mendoza. No, soy de San Rafael. Como si fuera un lugar divisorio, ¿no? Como pertenecemos a la provincia, pero somos sanrafaelinos, ¿no? Y eso me llamó la atención durante mucho tiempo. ¿Vos notaste eso cuando llegaste, esa pertenencia? Es decir, no soy mendocino, soy sanrafaelino. Totalmente, pero no me llamó la atención porque te decía que soy de San Nicolás, que estamos a 60 kilómetros de Rosario, mi padre es rosarino, tengo familia de Rosario, y con Rosario pasa lo mismo con Santa Fe. Mira. No son de Santa Fe, ellos son rosarinos. Mira. Entonces esta cuestión que tienen algunas ciudades con respecto a la provincia en la que pertenecen no me es ajena.
Y esto del montañismo, que vos, de la montaña, Sí. una amiga siempre me dice, pero Gabriela, pensá, ¿no ves que estamos cercados por la montaña? Entonces la visión y el pensamiento es distinto. Nunca había pensado eso yo. Claro. Nunca lo había pensado. Y sin embargo me levanto y en mi casa allá a lo lejos veo la montaña, o sea, dejo de ver más allá. ¿Viste? Entonces, claramente tienen razón y yo no había... Perdón, voy a desconectar el celu porque si no, Sí. no va a frenar de sonar. Y no me había dado cuenta de eso. Y eso es una característica también que a lo mejor tiene que ver con la creación del pensamiento. No puedo decirte. Pero sí, obviamente, la mirada está acotada. Esto de ver, ¿no? Sí, somos prejuiciosos. Bueno, Me incluyo pero ¿quién porque... no? Por eso, pero somos más prejuiciosos que el resto. Hay que observarlo. No, yo lo que sí vi cuando vine a vivir acá en el 2003 vine, hace 22 años. Esta cuestión de que hay gente con muchísimo dinero, pero si se va de vacaciones a Europa, pocos se van cuando quieren, todos se van cuando el pasaje está más barato. Y eso es muy caretísimo. Eso te habla claramente de una clase social a la que aspiro y que no tengo. Me van a odiar muchos, pero es así. Bueno, el que bienvenida al club. Claro, el que tiene dinero se va cuando tiene ganas de vacaciones. No está pensando de que está más barato el pasaje ahora o no. Y eso también te marca esto de desplazado que está tan en boga, ¿no? Accedo a irme, qué sé yo, a Europa, a Cancún, a donde fuera, pero viajo cuando el boleto está barato. Y eso es muy característico de la ciudad y realmente hay gente que tiene muchísimo dinero en San Rafael. Sí, sí. Y hay gente que viene de afuera que tiene muchísimo dinero, que han comprado muchas bodegas, que han comprado muchas tierras y se han hecho cargo de bodegas, ¿no? Es como una característica de la ciudad, está caretísima. Sí, en sí. todos lados hay de igual manera, ¿no? Sí, no, sí, por supuesto. Si no, no somos excluyentes. ¿Cómo llegaste a San Rafael, Gabriela? Por el 2001. En el 2001 mi hija más grande había nacido en noviembre y en diciembre fue la hecatombe y empezamos a pensar con el que era mi esposo en ese momento que teníamos que irnos. Estaban los secuestros express en ese momento en Buenos Aires, en Cava. Nosotros teníamos una empresa familiar y había clientes que secuestraban, trabajábamos con dinero y era un tema... álgido. Y porque te marcaban, te tiraban cosas para robarte, ¿viste? Y, sí. y era muy complicado. Y entonces empezamos a ver a dónde irnos. Y nada, un conocido comentó que si se iba, cuando se jubilara, quería venirse a San Rafael, que podías comprar tierras y trabajar la tierra, que era mucho más accesible. Habíamos visto diferentes opciones. Y no queríamos volver a San Nicolás. Y vinimos para acá a conocerlo en Pascuas. Estuvimos averiguando por fincas y realmente un metro en toda la zona de Varadero de comprar campo te salía, no sé, 10 millones y acá comprabas una finca de 5 o 10 hectáreas por 20.000 pesos. O sea, claro, era ese una diferencia abismo abismal. de diferencia. Así que compramos una finca, nos vinimos, alquilamos en la ciudad y compramos una finca en Las Aguaditas. Y nos agarró la piedra de diciembre que cayó en una franja así y nos hizo bolsa. Porque obviamente no vinimos ni con reservas, ni teníamos idea cómo era el campo. Éramos los porteños que nos habíamos arriesgado y te descansan mucho. El sanrafaelino es muy cruel con el que llega, porque aparte es muy territorial, esto de este tipo que va... Bueno, ahora reconozco secos cuál es la planta de durazno, de pera, reconozco bueno, todo eso. Situación que han sufrido los productores desde que son productores, ¿no? En esta ciudad, o en este territorio, digamos. Y los gobiernos que, bueno, inventaron varias cosas menos las que deberíamos haber hecho desde un principio, que es proteger los cultivos con tela antigranizo, ¿no? Sí, debería de haber como una línea de financiamiento. Lo que pasa que tenías también en ese momento muchos productores que se negaban a poner la tela. No me acuerdo en este momento cuál era la cuestión fundamental, con lo que lo fundamentaban. No sé, era algo con el tema del sol, un desconocimiento importante también, ¿no? Ahora muchas fincas están con telas, por suerte, y también han quedado muy pocas fincas, eso también hay que decirlo. Bueno, ha ido cambiando también la economía, ¿no? Digamos que la producción no fue más negocio, o es negocio solo para algunos que tienen el dinero para poder producir. Yo creo que es más que nada eso, es negocio solo para algunos. Me parece que las
las zonas agrícolas tienen que seguir existiendo, no estoy diciendo nada novedoso. Si nos alimentamos del campo, ¿verdad? Claro, y bueno. Así que bueno, y después en ese momento yo tenía mi formación actoral hecha en Buenos Aires, soy actriz, y llegué y empecé a averiguar que estaba el profesorado. Me acuerdo de haberle dejado mi carpeta de antecedentes a la Cristi en el edificio, a Cristina Obispo en el edificio viejo, donde está el edificio ahora del IPA. Y después decidí empezar a hacer la formación pedagógica que daba el profesorado, me tomaron equivalencias y fui profesora de teatro. Inmediatamente que me recibí empecé a trabajar en las escuelas, y aquello que a los 20 decía que no me interesaba dar clases y qué sé yo, resultó que me encantó. Bueno. Me gustó muchísimo la docencia en arte, de dar clases de teatro. Inclusive cuando estudiaba el profesorado decía que no era necesario que un niño tuviera teatro porque ya tiene el estadio de juego instalado naturalmente, y resulta que descubrí que tampoco era así. Y cada vez es menos, porque socialmente estas benditas pantallas hacen que las habilidades corporales para juegos físicos vayan disminuyendo. Obviamente, y sabes que hay una gran diferencia. En teatro hacemos caldeamientos corporales para el ejercicio y demás, y entonces trabajamos con las articulaciones. Los chicos de ciudad mueven sectorizadamente menos las articulaciones que los chicos de distrito. ¿Y eso? Y porque no juegan al fútbol, no juegan a la mancha, no corren de igual modo que el pibe que vive todavía en un distrito. Mira. Entonces, obviamente que esto no es una aseveración científica, no, por favor que nadie se vaya diciendo. Es una observación. Es una observación que se dio en ese momento cuando estaba en las escuelas primarias, y me llamó poderosamente la atención, porque bueno, nosotros relevamos y registramos estas cuestiones al momento de dar clases, que observo para fortalecer. Y yo daba clases en escuelas de ciudad y en escuelas de distrito, y eso me llamó la atención. Obviamente que se trabaja, tampoco es una cuestión de gravedad, pero sí tiene que ver con el ámbito lúdico, y en el aprendizaje el ámbito lúdico tiene que estar instalado, si no es un aburrimiento completo. ¿Cómo llegaste a la rectoría del Instituto Profesorado de Arte, Gaby? Mira, cuando me recibí, le dije a un compañero con el que cursábamos, que era Marcos Martínez, que ahora es compañero de trabajo, si no quería que nos presentáramos a la coordinación de la carrera. Él me dijo que sí, que tenía ganas. En ese momento las coordinaciones podían ser en pareja, así que nos presentamos. Y me gustó la gestión, me gustó gestionar. Estuvimos más tiempo del esperado porque hubo alguna dificultad con la rectoría de ese momento y se extendió el periodo. Entonces, en vez de 4, estuvimos casi 6 años, todos, no nosotros solos, sino todos los de ese momento. Y entonces ahí empecé yo no me iba a presentar en ese momento a la rectoría, iba a esperar un tiempo más. Y tuve compañeros que me dijeron, pero presentate, ¿qué otro se va a presentar? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y nos agarró el cambio de decreto, que era del 476 al 530, que le quitaba el poder al consejo directivo y votaban los claustros. Por el método, no me va a salir el nombre ahora, pero sí, era el mismo método de nación, que es, viste, por porcentajes, no es directo, pero votan todos los claustros. Y bueno, me ¿resultaste electa? De casualidad, porque como era de teatro, que somos unos mugrientos, unos hippies y no nos bañamos y no hacemos nada y no trabajamos, entonces era muy difícil que me votaran. Buscaste un trabajo honesto. Y resulta que me votaron, gané ahí muy poquito, tenía que sacar el 50 más un voto y saqué 51, 52%, o sea, de casualidad. Y tuve compañeros que me dijeron que se habían sorprendido de que trabajara, como si nunca hubiera trabajado, ¿viste? De que se pensaban que iban a hacer cualquier cosa. Es interesante el prejuicio, ¿viste? Bueno, te dije que éramos muy prejuiciosos. Es interesante el prejuicio. Pero ¿cómo? Si vos, qué sé yo. Y ahora me presenté de nuevo. En la primera instancia no aprobé el proyecto, vamos a decir que no lo aprobé, pero bueno, hay como varias situaciones en el medio. Es difícil gestionar, ¿no? Es difícil gestionar porque vos tenés en la espalda un instituto, entonces ya no podés decir libremente lo que pensás. No es lo mismo que si estuvieras en una carrera política, donde vos tenés que actuar diciendo acá... Bueno. Los políticos tienen otras licencias, Gaby. Por eso, nosotros no. Entonces vos tenés que ser muy cuidadoso y... Por decirlo delicadamente, sí, sí. ¿no? Y bueno, nada, esta vez
gané con el 79.3, 79.6. Bueno. Un compañero me dice, un amigo me dice, la verdad, de cada 10 te votaron 8. Nunca lo había pensado. Si viste, cuando trasladás los números Claro. al revés, es mucho. Y hay gente que no está feliz con que haya ganado. Y no, bueno, nunca podemos hacer feliz a todo el mundo. No dentro de la institución, sino... Yo recuerdo en mi época de estudiante, yo me crié en un colegio religioso. Fue un afortunado porque, bueno, fue un colegio privado. Y teníamos varios profesores de arte, ¿no? Es decir, dibujo, música y otro que no me acuerdo, pero no era teatro, pero era muy parecido. Era como desarrollar situaciones gestuales. Bueno, un colegio... De avanzada para esa época, que Sí, trabajara... claro. Sí, era cuestiones. religioso. Yo no tuve teatro. Era en escuela religioso. secundaria. Pero en el normal de esa época, la maestra de grado ejercía también ser maestra de dibujo. Ujú. Digo, frente a esa situación, hoy, las escuelas, ¿solamente tienen profesores de música y de dibujo? ¿O estamos, digo, esto porque desconozco cómo es el sistema? ¿Cuántos profesores artísticos tiene una escuela común, pública? Bueno, está buena la pregunta. Los lenguajes artísticos clásicos que tienen todos los niveles son música y artes visuales. Que antes era plástica y eso se fue cambiando y ahora es artes visuales. ¿Por qué? En mi época era dibujo. Claro, porque justamente las artes visuales implican diversas disciplinas y no solo dibujo, ¿no? Entonces por eso artes visuales. Cosa que, pensé que eran los letras, No. cosa que lo hace interesante. La Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206, plantea que el sujeto que estudia es sujeto de derecho a recibir el lenguaje artístico como parte de su formación integral. Viste que en realidad la ley, ¿qué es lo que plantea? De los niveles básicos, que son inicial, primario, secundario y superior, plantea 3 niveles obligatorios, superior lo deja aparte, de la obligación del estudiante. Sí plantea la obligatoriedad del Estado en financiarlo, eso es importantísimo. Sí. El Estado está obligado a ofrecerlo. Aunque sean sordos hoy, ¿no? Sí, pero está obligado, ¿no? La obligatoriedad también en la secundaria es del Estado y lo que incorporó en su momento, no me acuerdo si fue 2014, que el estudiante tenía la obligatoriedad de terminar el secundario. Pero siempre que está obligado es el Estado. Y la LEN entonces, ¿qué es lo que hace cuando aparece la Ley de Educación como novedoso? Empieza a revisar que dentro de estos niveles hay franjas de personas que quedan como en un vacío. Entonces crea las modalidades. Crea la modalidad de educación especial, la de jóvenes y adultos, la de contexto de encierro, la de... me sale bimodalidad, pero la de bilingüe, que no es que hablen inglés, sino que se respete la lengua de los pueblos originarios. O sea, crea las modalidades y entonces se van insertando. Esto quiere decir que yo puedo tener en secundaria a alguien que ingresa con la modalidad de educación especial, o en contexto de encierro a alguien que está en secundaria o en primaria. Es decir, que completa los niveles con las modalidades. Eso es difícil de comprender, como que pareciera que van por canales separados, sí, y no es así. Y entonces también plantea que la educación artística tiene saberes propios. No es que tiene saberes que dependen de otra unidad curricular. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces dice, bueno, si tiene saberes propios, es necesario que esté dentro del sistema educativo. Y entonces propone que de los 4 lenguajes artísticos haya como mínimo 3. Mira. Y la suena ahí. Tendría que dar la obligatoriedad de los 4. Claro. Y agrega que una de las cuestiones de artística, que no termina de definirla muy bien, tiene que ver con la comunicación. Pero no es un lenguaje artístico, es lo comunicacional. Y hoy habría que revisar eso y también poner todo lo que tiene que ver con lo multimedial dentro del campo formativo, ¿no es cierto? Más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto teatro como danzas no terminan de estar en el sistema. San Rafael creo que tiene 4 escuelas con horas de teatro en primaria curriculares. ¿Solo 4 escuelas? Curriculares, sí, porque tenía más y después tuvieron algunos directivos la opción de quitarlo y lo quitaron. ¿No? Inteligentes. No
no sé si inteligentes, por ahí el profe funcionaba mal, en vez de pedir ayuda a la supervisión, el directivo dijo, la verdad que sí, este profe, que todavía no eran profes algunos, empezó a estar el lenguaje en la escuela y no eran profes. Y lo mismo sucede en secundaria. Ajá. Hay teatro, música y artes visuales, ¿sí? Pero no está danza. Entonces hay un espacio en tercer año que se llama práctica artísticas, que él puede dar clase cualquiera de los 4 lenguajes. Después tenés las escuelas específicas, donde sí está danza, sí está teatro, de secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces a esta pregunta que vos me decís, es difícil la respuesta, porque la ley lo prevé, pero... Sí, y ambigua. Sí, pero... La ley es ambigua. Sí, pero porque presupone que las escuelas van a poder rotar entre los... Si vos lo pensás como algo abierto, no está mal. Pero ¿qué pasa? En el rejunte presupuestario, lo primero que vuelan es artística. Entonces dicen, las pruebas de lengua y matemática dan pésima. Y le meten más lengua y matemática y no piensan un conocimiento divergente, algo que le permita al chico traccionar el aprendizaje de otra manera. Por ahí, cantando, puede aprender los números. Pero no te quepa la menor duda. Y geometría con danzas, donde tiene un montón de figuras que tiene que ver, qué sé yo, si vos pensás en un gato, no sé, en un montón de cuestiones. Hay números de manera permanente. Por ahí pueden aprender literatura con teatro. Por supuesto. No habla. Bueno, pues en teatro trabajas la inhibición, trabajas un montón de cuestiones y que hacen también al trabajo de las habilidades sociales. Te debe haber pasado, como a muchos de nosotros, que vos llegas a un comercio y te preguntás, ¿por qué este tipo vende ropa? Si te dan ganas de plantarle la ropa en la cabeza y salir, porque no sabe vender nada. Bueno, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades sociales. Es decir, la escuela cumple más funciones que la transmisión de saberes. Claro. Bueno, se está corriendo el foco. Viste que por ahí tenés un montón de gente que dice, pero en la escuela se da de comer, a mí no me enseñaron para eso. Pero hay chicos con educación especial, a mí nadie me enseñó. Ya, profe, corrámonos de ese eje. Ya estuvo. Hay una teoría que indica que la familia educa y la escuela enseña. Y esto se está perdiendo también, digo. La familia no termina educando y la escuela no termina enseñando. No lo sé. Yo creo que hay también, ¿te acordás no me acuerdo si fue en pandemia o un poquito antes de pandemia, donde el gobierno en ese momento, no me acuerdo si era Vidal, si era Macri, no me acuerdo quién, había, ante un paro docente, no me acuerdo qué había pasado, había dicho, los padres que quieran venir a enseñar, habían hecho como un listado, ¿te acordás de ese momento? Una liviandad absoluta. Pero a nadie se le ocurriría llamar a ver a quién se anima a operar a corazón abierto. Obvio. Entonces el desprestigio de la docencia está muy instalado. Claro. Y desde ahí también va de la mano el desprestigio de la concentración familiar, porque las familias ya no son lo que era hace muchos años, y hace muchos años las familias eran una construcción hipócrita también. O sea, está el núcleo familiar y papá tiene un amante y no sé qué, pero no se dice. Familias casadas históricamente, donde había mucho malestar, pero no se rompía la familia. Hoy en día la familia está constituida de otra manera. Totalmente. Entonces hay como un ida y vuelta sobre esto, donde, bueno, la familia no, con esto que vos decís, la familia no se aprende nada. ¿Cómo que no? Es el primer núcleo donde el chico desarrolla la habilidad del lenguaje, desarrolla el olfato, desarrolla los sentidos. Sí, yo lo decía por los observadores, digamos, que estamos viendo como observadores justamente de que la familia, bueno, está como disgregada porque en realidad la situación económica, la posición social, o el apuro o el vértigo que hoy no sé a qué conduce, pero está instalado, hace que no termine siendo lo que era, digamos, en este contexto de la familia educa. Coincido, pero, a ver, me parece que, si bien coincido en todo lo que acabas de decir, educa a lo mejor quizás con baches, pero está educándonos en eso. Lo que tendríamos que pensar todos nosotros, que somos los adultos responsables en este momento, cuando decimos, ay, la generación de cristal, que los chicos no se bancan esto, no se bancan aquello. Bueno, estos chicos son nuestra responsabilidad. Claro. Hagámonos cargo de lo que generamos. Somos el espejo de ellos. Entonces también me parece que las transiciones en las historias nunca fueron de un año para el otro. Cuando pasamos de una edad a la otra hubo
montones de años. Ahora yo creo que estamos en un momento de transición que no sabemos muy bien para dónde salir. Lo que sí se vive dentro de las instituciones en superior es que el pibe que tuvo una infancia y adolescencia dañada llega a superior dañado. Y vos tenés que poder acompañarlo, porque ese pibe está logrando llegar, no quedó tirado en una esquina afanando, drogándose, tomando cerveza, está decidiendo seguir un camino. Entonces, todo lo que hay en el entorno, de que juzgan, de que artística, de que lo que fue, o de cualquier otra carrera, ¿no? Sí, sí. Me parece que ya hay que poner en valor de que el pibe llegó, acompañémoslo a que lo logre, sí. ¿No es cierto? Y le tenemos que enseñar a trabajar la frustración, palabra que detesto. Me parece que posicionarnos en la frustración es un error. Engloba demasiadas cosas que no tienen solución. Distinto es que yo diga, estoy embolado, estoy enojado porque me presenté 2 veces un examen y desaprobé. Genial. Es distinto a decir que estoy frustrado, porque entonces sé qué es lo que tengo que corregir. Tengo que estudiar más, no estoy entendiendo, necesito técnicas de estudio. Ahora, si digo que estoy frustrado, es más o menos cuando decimos que todo es una porquería. Claro. Está sucediendo y es toda una porquería. Bueno, no, ¿qué de lo que está sucediendo en el mundo y en el país es una porquería? Porque si no, es todo lo mismo y no podemos discernir qué es lo que hay que modificar. No sé si se entiende. Sí, sí, claro. Exceptuando todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la realidad del Instituto IPA hoy? Bueno, la realidad del IPA es un instituto que ofrece una educación excelente. Sí. Damos fe. Por la característica de las carreras que tiene, la pandemia hizo estragos porque los chicos era muy difícil tener en la virtualidad canto, grabado, actuación, no sé, cuestiones que vos tenés que ver en la presencialidad. Por ahí viste que hay gente que te dice, tenés que poder dar todo virtual. Si yo puedo sostenerlo virtual, pero lo que pasa en la presencia con el otro no es lo mismo. O sea que reponernos de la pandemia a nosotros nos ha costado. Al resto de las carreras también les ha costado. Lo que pasa es que por ahí no lo reconocen así o no lo dicen, no sé, pero ha sido una problemática. Después, lo que ha sido difícil también para el instituto es sostener con estos marcos económicos nuestras matrículas, porque nuestras carreras son caras. O sea, vos si estudias artes visuales tenés que comprar determinados instrumentos para trabajar, determinados elementos para cursar que la hacen costosa. Hoy más costosa que en otros años. Sí. Con estudiantes que trabajan, nosotros tenemos muchos estudiantes que trabajan. Música, tenés que tener instrumento, en danza tenés que tener vestuario, zapatos, en teatro, que maquillaje, que vestuario, los libros mismos, si bien ahora todo lo digitalizamos y lo subimos por plataforma, acceder a un libro también está bueno, ¿no? No, claro. Entonces hay como una serie de cuestiones complejas. Tenemos la complejidad de la carrera del profesorado de teatro, en la que hay rumores de que quieren cerrarla. Mira, hacen la cuenta que te acabo de decir antes, es decir, cuántos estudiantes tenés en la carrera, cuántos tuviste en primero el año pasado, y entonces ante un número menor que quedó en la carrera, no nos permitieron abrir primer año este año. Lo mismo el año pasado, no el anterior. Entonces no tenemos ni primer año ni tercero. ¿Y qué esos chicos? ¿Esos chicos que estaban estudiando? Esos siguen. La carrera sigue. Tenemos segundo, cuarto, y hay en tercero alguno que como hemos podido acomodar alguno de tercero en algún espacio particular y sigue estudiando. Nosotros pretendemos abrir primero del año que viene. Estamos trabajando con el cambio del diseño curricular, junto con la otra carrera, el otro IES de Mendoza que tiene la carrera de teatro. La DES no nos ha dicho ni que sí ni que no, pero no nos ha dicho que la carrera está en cierre. Si bien vos entrás cuando te inscribís como alumno y dice carrera en cierre, pero es porque no está abierto este año. Entonces también deberían de acomodar eso para que no se lea carrera en cierre. Y sí, por supuesto, estamos muy preocupados. Yo estoy muy preocupada. Hacia el interior de la carrera hemos discutido mucho con nuestros compañeros. Este año se cumplen 25 años de la carrera de teatro. Hemos estado haciendo acciones que tienen que ver con el festejo, porque aparte, al margen de la situación, cumplir 25 años en una carrera donde antes no existía teatro en las escuelas es motivo de celebración. Y yo creo
Yo soy una convencida de que los lenguajes artísticos deben estar en el sistema obligatorio. Sí, sí. Y los que no estamos en el ambiente también estamos convencidos de eso. Bueno, me alegro. Me parece que es necesario, además. Sí, es necesario. Así que bueno, la preocupación está con respecto a la carrera. Tendremos en breve las reuniones con la DES para ver que nos preguntan qué carreras ofrecemos y demás, si ellos nos aprueban o no, ahí nos enteraremos. Y se ha incorporado este año el PROTEC, que es el profesorado para técnicos, que la DES lo va rotando por diversos CIEs, que es para todos los técnicos que no tienen la formación docente, tanto técnicos salidos del secundario o técnicos universitarios o de IES, y hacen el trayecto pedagógico. Y para nosotros era un desafío porque no es una carrera artística y sin embargo nos está yendo bien. Y bueno, venimos con nuestra tecnicatura en Gestión Cultural y Economía de la Cultura, que desde hace unos, no me acuerdo cuántos años, creo que desde el 22, 3 años. Es modalidad a distancia, eso también nos ha permitido tener estudiantes de todo el territorio de la República Argentina. Tenemos alumnos de otras provincias y de otros países en su momento también. Qué bueno. Sí. ¿Percibís que esto que pasa con teatro podría pasar con otras carreras? Sí, por supuesto, porque insisto con esto, si la mirada es, no existe la formación para que el chico se inserte. Bueno, pero por ahí se puede ir a trabajar a otro lado. Seguro. O por ahí no trabaja de profesor en el ámbito de la educación formal, pero sí lo hace en su ámbito privado, porque las carreras artísticas tienen una gran carga horaria de formación pedagógica y de formación específica. Es decir, que el estudiante sale con una formación del lenguaje artístico. Además de pedagógico. Claro, importantísima. Y ayer tuvimos un conversatorio sobre gestores culturales y me pareció, la convocatoria era a gestores de distintas egresados de distintos años. Y todos están trabajando en diversas áreas porque la gestión cultural es tan amplia y en su momento se nos puso tan en tela de juicio la función de la carrera, ¿viste? Sí. Y al darle la vuelta con educación a distancia logramos tener un impacto importante y resulta que todos trabajan tanto en entidades públicas como privadas en roles que tienen que ver con el recurso humano. ¿Viste? Entonces no se termina de dimensionar qué es lo que hace el gestor cultural, porque el gestor cultural no labura solamente sobre lo artístico. Bueno, es que siempre hubo una confusión, Gaby, claro, con la cultura en general, ¿no? Cuando vos hablas de cultura, pareciera ser que son las ramas del arte. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veíamos ayer de que los gestores están insertos en ámbitos de trabajo que tienen que ver con una diversidad maravillosa. Con turismo. Claro. Con la empresas economía privadas claro. que contratan gestores culturales para trabajar el tema en recursos humanos. Impresionante. Y todos destacaron la formación del instituto, que eso también me llena de orgullo porque los colegas le vienen poniendo el hombro con un profesionalismo a cada carrera y a cada materia impresionante. Y bueno, y después el instituto tiene un área de producción artística que venimos sosteniendo y que trabaja maravillosamente bien, que tiene que ver con el área de lo que es coro, lo que es la orquesta, el taller de soldadura, en fin, hay como una diversidad de talleres que van más allá de lo curricular, que hacen que el IPA tenga una formación profesional para estos estudiantes, porque esos talleres están formados por estudiantes que van egresando, se incorporan, que están en la cursada, o sea que también le estás ofreciendo esta formación profesional desde el área artística. Bueno, ahí tengo certificación de esto, de que hay gente que no está formada en lo artístico y ha acudido a estos talleres, como el de soldadura, por ejemplo, o algún otro, en donde van a aprender porque quieren hacerlo, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Y eso me parece que es muy bueno que pase. Así que ante tu pregunta de cómo está el IPA, te podría decir de que está bien y preocupado. Bueno. Las dos cosas. Estamos muy preocupados todos, no solamente por el IPA, sino por muchas cuestiones que están pasando, ¿no? Como, bueno, esto de los recortes y los cambios de la economía que hacen que, por un lado, el turismo, por el otro lado, la minería, hemos bogado por el agua, hay muchas cosas que estamos muy preocupados, ¿no? Y, bueno, la gente que realmente se ocupa de estos temas parece no escuchar a sus actores.
por ahí deberíamos empezar a cambiar esta forma de comunicarnos, ¿no? Yo creo que coincido con vos, pero también me parece que hay como un desprestigio del pensar del otro dependiendo del partido al que pueda estar alineado, ni siquiera que milite, sino Sí, que... sí, sí. Y Que simpatice. claro, y me parece que hay un lugar del que hay que correrse. A mí muchas veces no saben qué ideología partidaria tengo, ¿no? Y entonces me causa muchas gracias los chismes, ¿no? De que Sí. esta tiene una mirada muy radical, esta es una negra peronista. Y siempre tiene que ver el decir con una cuestión que insulta y apunta a desmerecer el pensamiento. Y eso no está bueno. Entonces, incluso bueno, cuando... instalado de los 80 Sí, eso. sí, pero incluso cuando hablas de que los termos que vivís en no sé dónde, que vos si votaste a fulanito, entonces yo creo que lo que hay que poder trabajar es, bueno, vos votaste a este gobierno, yo no voté a este gobierno, vos votaste a este gobierno y yo no. En vez de agredirnos, tenemos que poder ver las fundamentaciones. Están haciendo tal y tal cosa, te dijimos que iban a hacer esto, te dijimos que iba a suceder esta cuestión. Y cuando hablaban de la casta, no hablaban de todos nosotros, no hablaban de los políticos, hablaban de un grupito pequeño. Entonces, no puede ser que la agresión sea el modo de comunicación. Entonces, si la agresión está instalada... Pero si la agresión viene de arriba, Gaby, no, ¿te imaginas cómo baja? Bueno, pero me tengo que correr de ese lugar. Bien, pero la casta, en realidad, literalmente la palabra casta es la sociedad. Bueno, se enteraron después que eran esos. Bueno, lo digo. ¿Viste? Yo tampoco voté este gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, hoy no teníamos... Es como hemos venido como trastabillando, ¿no? Todo este último tiempo, porque no sabemos bien qué queremos, o porque no nos importa demasiado el otro. De verdad no sabemos qué queremos, yo sé lo que quiero. Y hay mucha gente que también. Lo que pasa es que si eso que quieren tiene que ver con una línea que planteaba algún partido con el que no están de acuerdo, dicen, no. Entonces, ¿cómo es? Hay que dejarse de joder. Claro. Y esto tiene que ver justamente con la educación. Digo, si no nos educamos en todo aspecto, todos somos políticos de alguna forma. Por supuesto, y la educación es el hecho político por excelencia. Lo que pasa es que vos decías antes, en algún momento, bueno, quieren un pueblo que no esté educado. Por supuesto, porque entonces si yo no tengo educación, como en los 90, ¿no? No me pagan un salario como corresponde porque no estoy educado y el círculo vuelve a empezar. En los 90 era así. O sea, vos no tenías educación, el laburo no era bien pago porque no tenías una formación y así sucesivamente. Bueno, diría la psicóloga, la seguimos luego. Dale. En otra ocasión. Con gusto. Gabriela, muchas gracias por acercarte a nuestros estudios, por vertir estos pensamientos y por acercarnos a una visión distinta de, bueno, este entorno. ¿Cuál es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en el IPA? De todo. Bueno, contanos rápidamente. De todo. Bueno, mira, en principio hay una estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural que lleva adelante sus prácticas en el instituto y, por ejemplo, generó ella con una estudiante de Artes Visuales un club de lectura. Leen los chicos, ¿viste? Cuando vos decís los chicos no leen. Y funciona cada 15 días y vienen chicos de otros institutos. Mira. O sea, porque es abierto a la comunidad. O sea que... Interesante. Re interesante, han leído, bueno, no me va a salir ahora ni uno solo, pero Borges, Calvino, Kafka, han leído autores interesantes y los charlan, lo leen, lo charlan. Debaten, sí. Ahora van a salir por diversas instituciones, así que bien. Re bien. Así que el club de lectura, presten atención a las redes. Ahora viene, en breve, arrancamos con nuestra Mes de las Artes, que va a arrancar finales de septiembre y durante todo octubre. Están definiendo los chicos el formato, eso ha sido una movida que los estudiantes nos han pedido si ellos podían proponer y lo llevaron a votación el año pasado entre varios temas y el de este año es el arte como protesta, así que trabajaremos eso y desde ese contexto tenemos la visita de Fernando Spinner al IPA, que va a traer cortos y va a dar talleres sobre cine, sobre finales de septiembre. Muy interesante. Re interesante. Viene para abrir el encuentro de reflexión en arte la gente de La Buena Moza, la Murga. Sí.
Tenemos concierto ahora el 6 de septiembre en el Sirio Lebanés con la orquesta. No sé cuál es el repertorio, honestamente. Después creo que tenemos un último concierto, creo que en el Excelsior. Tenemos el encuentro coral que gestiona el Valentín Miri. Creo que el primer concierto es el 10 de octubre también en el IPA. Nuestro coro, que también va a repetir el concierto de rock nacional, no recuerdo la fecha. Encuentro con escuelas asociadas, que las escuelas vienen al instituto. Y siempre hay alguna que otra muestra más que en este momento seguramente no me estoy acordando, pero tenemos mucha actividad porque más allá de todo esto que estamos hablando, el instituto nunca se detiene. Bien. Y esto es importantísimo, siempre tratando de generar presencia en el departamento. Pretendemos seguir con alguna actividad más de teatro. La visita de Spinner va a estar enmarcada dentro de los 25 años del aniversario de la carrera de teatro. Así que bueno, viene este segundo cuatrimestre con la vorágine de la que hablábamos antes y lo vertiginoso. Así que bueno, estén atentos a las redes, por favor. Sí, vamos a difundir inclusive cosas que estén pasando. Ajá. Y tiene que volver otra vez, digo yo, ¿no? Porque soy fanático de los Beatles, esa propuesta que hacía la orquesta de hacer como un tributo a los Beatles, ¿no? Ajá, no me acuerdo de eso. Bueno, que hace muchos años, claro. Quizás vos no estabas. Yo soy mucho más joven, eso. Claro, No seguramente. Bueno, muchas gracias, muy amable, no, te y agradezco sos bienvenida cuando quieras. Gracias, te agradezco este espacio, ha sido muy amena la charla. MGN Negocios Inmobiliarios tiene en venta una vivienda con corralón y depósitos en una excelente ubicación, Masa al 200. La vivienda tiene living, comedor, cocina, 2 dormitorios, un baño, una despensa, un garage y patio. El corralón tiene un salón comercial, una oficina, 2 depósitos, un tinglado, 2 patios. La superficie total del terreno cubierta es de 643 metros cuadrados. Atención personalizada. Asesoramiento integral. Contactos 264-08-88-73. 264-40-51-15. María Graciela Núñez. Negocios inmobiliarios.